Se completan más de 24 horas de la captura en suelo venezolano del expresidente, ex dictador Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos y surgen algunas preguntas de lo que sería el futuro de este país y de la región a propósito de esta operación que lideró Estados Unidos. Nos acompaña en Minuto 60 Ronald Rodríguez, él es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Ronald, buenos días, bienvenido a Minuto 60. Buen día, Camilo. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles enfocado al discurso que dio ayer Donald Trump y esa rueda de prensa. ¿Cuáles son las lecturas que le dejan a ustedes y la sensación de lo que, o la forma en la que presenta el presidente de Estados Unidos la captura de Nicolás Maduro? Bueno, iniciando que el discurso del presidente de los Estados Unidos es un discurso bastante cuestionable. Las afirmaciones que realizó en el marco de este discurso y posteriormente frente a las preguntas que le realizaron los periodistas dejan una serie de cuestionamientos frente a lo que es el nuevo comportamiento de la política exterior de los Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump. Por un lado, tratar de justificar la acción que se llevó a cabo a partir de tres elementos. Primero, la vinculación de Venezuela con las dinámicas de narcotráfico, que si bien Venezuela es un territorio por el cual pasan narcóticos y hace parte de las rutas de tráfico, sobre todo hacia Europa, utilizando rutas africanas, en el caso de los Estados Unidos no es tan determinante y no deja de ser llamativo que lo presente en marco de un discurso de la lucha contra el narcoterrorismo que creo y siento que es más una justificación para la política doméstica, para la política interna de los Estados Unidos, que realmente para la justificación internacional de lo que sucedió. En una segunda medida, es cuestionable las aseveraciones que hizo frente a la migración venezolana en los Estados Unidos. Incluso volvió a exponer nuevamente este caso de los delincuentes que ingresaron a una unidad residencial en Colorado, poniéndolo como el gran ejemplo, el arqueotipo de lo que significa la criminalidad migrante, lo cual no es cierto. Este es un caso aislado que se utilizó en la campaña con la cual él ganó la presidencia, pero lo único que hace es instrumentalizar la migración y criminalizar a los ciudadanos venezolanos e incluso llegó a afirmar que Estados Unidos era víctima de una política del régimen venezolano para enviar presos y dementes de Venezuela a los Estados Unidos, lo cual es una cosa muy reduccionista y lamentablemente denigra la dinámica de los migrantes venezolanos que tanto han aportado a los Estados Unidos y a la región y que son víctimas de la persecución del régimen dictatorial venezolano, pero que el presidente de los Estados Unidos instrumentaliza y usa en su discurso de forma negativa. Y finalmente, un elemento que no es menor en el discurso del presidente para justificar un poco la acción es respecto al tema petrolero. Hace una alusión respecto a la supuesta usurpación de petróleo a los Estados Unidos por parte de las autoridades del régimen venezolano. Realmente la dinámica del petróleo es de los venezolanos, ha sido siempre los venezolanos, igual que como funciona en Colombia el subsuelo le pertenece al Estado, no a las compañías. En el caso de las compañías petroleras a las cuales se les quitó los derechos durante la administración de Hugo Chávez, eran compañías que estaban haciendo un servicio de extracción de petróleo, pero el petróleo seguía siendo de los venezolanos, lo cual hace una lectura que en mi forma de revisarla es preocupante porque hace unas aseveraciones que no son ciertas frente a la dinámica petrolera y creo que esto lo que demostró es un profundo desconocimiento que tiene el presidente de los Estados Unidos del caso venezolano, que tal vez la cereza del pastel se puso cuando desconoció el liderazgo de María Corina Machado, quien legítimamente ha sido elegida por los venezolanos con el 93% como la lideresa de la oposición en las elecciones primarias que se desarrollaron en 2023, que no pudo ser candidata a la presidencia porque el régimen en 2024 no se lo permitió, pero desconocer ese liderazgo es y además la forma en que lo dijo que ella no era respetada como líder y creo que ese nivel de discurso, de narrativa es nocivo para lo que se necesita en Venezuela. Obviamente, pues no podemos esperar del presidente Donald Trump la promoción de la democracia, pero sí es importante que entendamos que el caso venezolano es un caso en el cual lo que deseamos todos en la región es que Venezuela retorne a la democracia, que salga de la
oprobiosa dictadura que ha significado 27 años de revolución bolivariana en el hermano país, que ha causado la salida de la cuarta parte de la población y el retroceso material de un país que hoy se encuentra en emergencia humanitaria compleja y prolongada por esa dictadura. Y tristemente el discurso del presidente de los Estados Unidos es un discurso que demuestra su ignorancia sobre el tema y que hace que el episodio de la salida de Nicolás Maduro pues nos tenga hoy en lo que nos tiene. Y es que hoy no tenemos dictador, pero la dictadura continúa. Sí, ahí va a ser el punto más importante y él dice, está reconociendo Donald Trump ayer en la rueda de prensa que hay una legitimidad por parte, pues digamos, del gobierno de Delcy Rodríguez, que sería como la sucesora de Maduro, y que básicamente estaría cumpliendo las órdenes que dé Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos. De pronto, la lectura sería que desconocer a María Corina Machado sería un argumento para justificar lo que va a pasar en los próximos meses o años en donde ellos han dicho van a tener el control de Venezuela. Bueno, realmente esa frase de que ellos van a tener el control de Venezuela es cuestionable. En este momento el control de Venezuela lo sigue ejerciendo tristemente la revolución bolivariana. Encabeza inicialmente de Delcy Rodríguez, quien para muchos, en tanto que civil y no Diosdado Cabello, que es militar o que tiene origen militar, es muchísimo mejor. Yo cuestiono eso. No por ser civil, Delcy Rodríguez es garantía de una transición más negociada, pacífica y que permite el retorno a la democracia en Venezuela. De hecho, Delcy Rodríguez es una mujer bastante dogmática políticamente, que por su historia personal considera que el Estado venezolano siempre ha estado en deuda con ella. Recordemos que su padre fue asesinado mientras permanecía bajo la dinámica del Estado durante lo que ellos denominan la Cuarta República, que nosotros denominamos el periodo democrático de Venezuela, y ella considera que hay una deuda de Venezuela hacia ella y hacia su familia, y es una persona que incluso ha estado a cargo de los servicios de inteligencia como vicepresidenta y es reconocida como una de las personas que ha estado o responsable de violación de derechos humanos en el hermano país. No, digamos que en eso no se diferencia en mayor medida, quizá en la dimensión de poder, pero no en mayor medida de lo que significa Diosdado Cabello. Delcy Rodríguez es necesaria en este momento si sirve como apalancadora de la transición. Y recordemos que en muchos escenarios de transición política, la transición ha sido realizada por personas que hacen parte del régimen, que todavía tienen control de ese régimen y poco a poco o gradualmente logran irlo desarticulando. No sé si sea el caso de Delcy Rodríguez, porque como ella es muy dogmática políticamente, no sé si ella realmente se preste para lo que, o por lo menos para la versión que entregó el presidente de los Estados Unidos en esta rueda de prensa, donde dice que está completamente alineada con los Estados Unidos y que ella va a hacer lo que Estados Unidos le diga, porque inmediatamente después de una rueda de prensa y desmintió prácticamente las palabras de Donald Trump. Y en este Claro. momento el poder que se está ejerciendo es un poder de presión a partir de la instrumentalización del aparato represor. Es decir, pudo haber desaparecido Nicolás Maduro, pero las condiciones que ejerce la dictadura se mantienen en Venezuela. Rápidamente, si le entiendo bien, en este momento puede que Delcy se mantenga en el poder y sea, digamos, como un Nicolás Maduro II. A la muerte de Chávez, Maduro asume el poder en Venezuela, a la captura de Maduro, Delcy puede asumir el control de Venezuela y puede que no entreguen el poder. Puede que pase ese escenario. En efecto, y que es tal vez uno de los escenarios más lamentables. Incluso recordemos que hacia finales del año pasado y todavía bajo la dirección de Nicolás Maduro, la dictadura venezolana estaba en dirección al totalitarismo. Y quizá un poco para explicarle a la audiencia, la diferencia es que una dictadura autoritaria no logra controlar la vida privada de los ciudadanos. Ese espacio entre la vida privada y la vida pública se mantiene diferenciado. ¿Qué está pasando en Venezuela? En este momento, el régimen a finales del año pasado logró entrecruzar todos los sistemas de información público. Entonces, una persona que tiene que atenderse a una situación médica o que tiene que llevar un cupo educativo para su hijo, su nieto, para su sobrino, puede llegar a quedar completamente contenida por el régimen, porque si en algún momento ellos descubren que ha hecho algún tipo de expresión en contra de la revolución bolivariana, le bloquean todos los servicios. Eso ya se había intentado en el pasado.
a través de la lista Tascón y el programa Maíz Santa durante el periodo de Hugo Chávez, pero no existían las herramientas tecnológicas que existen hoy para lograr tener un nivel de control de la sociedad. Eso hoy lo tiene la Revolución Bolivariana. Y eso lo está utilizando en este momento la Revolución Bolivariana. Una de las cosas que más ha llamado la atención de los observadores internacionales que le hacemos seguimiento a lo que pasó ayer en Venezuela es que, por ejemplo, ayer los venezolanos no salieron a celebrar en Venezuela la caída del dictador y no salieron a celebrar en Venezuela porque el nivel de contención y dominio a través del uso del aparato represor es muy alto todavía en Venezuela. Y un ciudadano siente que si sale a celebrar la caída del dictador, eventualmente una fotografía que entregue un vecino o que tome una cámara de vigilancia de alguna de las calles puede llegar a convertirse en el instrumento por el cual lo van a perseguir sistemáticamente, y ahora con el cruce de información y de datos prácticamente queda como una especie de apartado completamente de la sociedad. Por eso digo que en este momento la dictadura venezolana puede estar empezando, gracias a la tecnología, a esa gran amenaza de totalitarismo digital que algunos autores como Harari ya habían anunciado, pero que en el caso venezolano se está llevando a la práctica y que incluso pues tiene la escuela china que ha logrado a través del sistema de puntos sociales implementar dinámicas de control muy fuertes. Entonces, no estamos en un escenario deseable. Estados Unidos logró retirar la cabeza de la dictadura, pero la dictadura sigue en este momento funcionando, y si Estados Unidos no ejerce una presión constante que obligue al régimen a una transición, lo que podemos estar es en la consolidación de un sistema dictatorial en el cual no importa quién está en la cabeza, sino que la dictadura en sí misma se fortalece, y al igual que ocurre con algunas organizaciones criminales donde uno quita la cabeza, rápidamente la hiedra aparecen más cabezas que logran mantener el statu quo. Es como un modelo como el de Cuba, más o menos. Mientras está en esta incertidumbre del futuro, lo que va a pasar, ¿qué papel va a jugar Colombia? ¿Cómo ve usted, digamos, las acciones que ha tomado o las decisiones o los anuncios que ha hecho Gustavo Petro y el ministro del Interior asegurando que van a emitir un decreto de estado de emergencia en la frontera, que se va a reforzar el pie de fuerza y en donde el ministro del Interior ayer trataba como de insinuar que podría haber un posible apoyo militar en caso de que se presenten unas escaladas más fuertes en el tema de militar en Venezuela? El manejo de la relación de Colombia hacia Venezuela desde la recuperación de la relación es bastante particular. El mayor éxito que tiene la administración de Hugo Chávez en materia internacional es haber recuperado la relación con Venezuela, pero es un éxito parcial. ¿Por qué? Porque primero no se establecieron líneas rojas con el régimen venezolano. Es decir, a lo largo de estos 3 años, el régimen venezolano ha hecho unos pronunciamientos bastante llamativos que incluso el mismo presidente ha tenido que salir a desdecir a Nicolás Maduro frente a sus afirmaciones. No hay una claridad de cuáles son los objetivos de la relación bilateral. En un primer momento se pensaba que la relación iba a girar en torno a la dinámica de la paz total en la negociación con el ELN, dada el comportamiento que tiene el ELN hoy con el gobierno nacional y el fracaso de la paz total. Hoy ese ya no es el objetivo de la relación. En materia comercial, si bien hemos crecido con el comercio bilateral, en 2024 el comercio cerró en 1.125 millones de dólares de intercambio, de los cuales 1.004 millones de dólares eran de exportaciones colombianas hacia Venezuela, lo cual demuestra que Venezuela sigue siendo un país que tiene profundas debilidades estructurales en su materia económica, lo que quiere decir que esa recuperación económica no es cierta, no es real, y que Colombia, si bien ha ido recuperando parte del mercado venezolano, es un mercado muy frágil que en este momento incluso está en vilo por la dinámica de sanciones que pueden venir desde los Estados Unidos una vez caído Nicolás Maduro. Y en ese orden de ideas, pues no hay claridad sobre cómo mantener las dinámicas de comercio. Yo siento que en este momento, lamentablemente, el Estado colombiano no tiene ni política ni estrategia para manejar la relación con Venezuela. Y eso causa una serie de dinámicas y de problemas que hacen que ante las circunstancias sobrevenidas en Venezuela no tengamos un plan de acción, no sepamos cómo operar. De hecho, con los cuerpos de seguridad con los que he tenido oportunidad de hablar, con las personas que están en la zona de frontera, con mis enlaces de organizaciones de la sociedad civil y que han hecho parte de los gobiernos locales del área, lo que me dicen es que en este momento el puesto de mando unificado fue básicamente una puesta en escena donde llegó una gente a enterarse de lo que estaba pasando,
pero no porque llegaran con un plan, una estrategia y una dinámica para saber qué era lo que se tenía que hacer, todo lo contrario, están tratando de hacer un diagnóstico de última hora muy mal logrado, donde hacen un inventario de algunas pequeñas medidas que se tienen, pero estamos en el peor momento, por ejemplo, en materia humanitaria, en estas circunstancias, la unidad de gestión de riesgo, que fue la que atendió la crisis del 2015, está prácticamente desarticulada. Recordemos que la crisis en corrupción que está padeciendo esta institución no le permitiría dar una respuesta efectiva frente a una situación sobrevenida de importantes flujos migratorios provenientes de Venezuela ante un escenario bélico. En materia de cooperación internacional, la cooperación internacional ha sido seriamente recortada. ACNUR y OIM, que son las agencias de Naciones Unidas, están trabajando prácticamente con menos del 50% del presupuesto que tenían antes. USAID está prácticamente desmantelada. Las organizaciones de la sociedad civil que en oportunidades anteriores han jugado un papel importante están siendo desmanteladas porque no hay recursos internacionales para su financiación. En materia de seguridad, la situación es muy compleja porque ya tenemos una crisis humanitaria en la zona de frontera. Más de 87.000 personas han salido en el marco de la confrontación entre el Frente 33 de las FARC, de las disidencias de las FARC y el ELN en el último año hacia la zona de Cúcuta y el área metropolitana. Y a eso hay que sumar, pues, que la presencia del ELN del lado venezolano también genera una serie de problemas en dinámicas de seguridad. En este momento el ELN tiene la mejor posición posible en su historia del lado venezolano y obviamente pues eso hace que el Estado colombiano no tenga ni la capacidad, ni la estrategia, ni el plan para poder atender la situación sobreviniente desde Venezuela y tristemente el gobierno se queda en discursos grandilocuentes. Una cosa que yo he extrañado, por ejemplo, es que ante una situación como esta uno esperaría del jefe de Estado, no del jefe de gobierno, ni del líder y cabeza de un proyecto político, sino del jefe de Estado colombiano, del representante del Estado colombiano que convoque a los diferentes sectores políticos de la sociedad colombiana para determinar cuál es la posición que va a asumir el Estado colombiano frente a lo que sucede en Venezuela, para coordinar una respuesta internacional en la región frente a lo que ha hecho Estados Unidos, que es absolutamente grave. Y en ese orden de ideas, lo único que tenemos es un gobierno que primero no tiene el personal capacitado, nuestra canciller no tiene la capacidad diplomática para manejar esta situación, el presidente es un presidente que prefiere la diplomacia de redes sociales y de micrófono a la prudencia y a la acción concreta. Y tampoco tenemos el personal diplomático en terreno adecuado para manejar esta crisis. El embajador Rengifo ha demostrado su incapacidad con la administración de lo que han sido la detención de nuestros ciudadanos en territorio venezolano y el ministro del Interior y antiguo embajador de Colombia en Venezuela pareciera más preocupado por los intereses y negocios de un eventual intercambio energético que realmente por resolver y dar respuesta por parte del Estado a una situación que durante las próximas semanas, meses e incluso quizá años complejice nuevamente la zona de frontera. Para una situación bastante complicada. Estamos hablando nosotros en este momento y Marco Rubio ha emitido un pronunciamiento donde dice que estarían dispuestos a trabajar con el gobierno actual de Venezuela si cumplen básicamente sus demandas sobre el tema de petróleo, que es básicamente lo que hemos venido hablando. Tristemente es una situación en la cual los intereses están por encima de la democracia, y hay que decirlo así. Hoy Estados Unidos no es un promotor de la democracia y de hecho sus acciones lo equiparan al comportamiento de las potencias extracontinentales que suelen actuar más en función de sus intereses y no en la promoción de un valor tan complejo como es el democrático. Una situación bastante compleja, profesor. Vamos a terminar, muchas gracias. Le quiero hacer una última pregunta. ¿Qué lectura le deja la actitud de Nicolás Maduro llegando ayer al cuartel de la DEA? ¿Se le veía ansioso? ¿Se le veía como si estuviera con unos amigos deseándole feliz año a los agentes de la DEA? ¿Por qué actúa así Nicolás Maduro ayer? Yo creo que el comportamiento de Nicolás Maduro es el comportamiento de una persona ansiosa y desconcertada frente a una circunstancia sobrevenida. Es decir, Nicolás Maduro llevaba 13 años en el ejercicio del poder,
era una persona acostumbrada casi a vivir en términos de jeque árabe, mientras el pueblo venezolano estaba en una profunda emergencia humanitaria compleja y prolongada. Él era una persona que lucía relojes Rolex, que estaba en un estilo de vida y en una dinámica de acceso a bienes y servicios bastante llamativa para la crisis venezolana y que hoy pasa a ser un preso norteamericano que en el mejor de los casos tendrá derecho a una hora de luz al día, de luz del día, lo cual demuestra que las circunstancias que va a tener que enfrentar son muy complejas. Yo siento que él está un poco desconcertado, errático, y que esos saludos que hacía demostraban un poco más la ansiedad que presentaba frente a las circunstancias y no como algunos lo han pensado, que es que él había hecho alguna especie de acuerdo con los Estados Unidos y que llegaba como el gran amigo. No, yo siento que él está un poco desconcertado y que realmente hasta ahora está tratando de entender todo lo que le sucedió en el día de ayer. Pues profesor Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, muchas gracias por estos minutos con Minuto 60. Y luego, muchas gracias por la invitación.